Bueno, vamos a comenzar la clase de enfermedad inflamatoria intestinal. Quien les habla, la doctora Jimena Pasos, soy profesora adjunta en la Clínica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas. Bueno, vamos a comenzar hablando de las generalidades, para luego pasar al diagnóstico, lo que son la clasificación y los índices endoscópicos de actividad, el tratamiento médico y luego el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, engloba clásicamente dos enfermedades, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y lo que es la colitis inclasificable, que es aquella que luego de varios exámenes, tanto endoscópicos como radiológicos, imagenológicos, anatomopatológicos, no es posible clasificarla si esta corresponde a una u otra de las etiologías. Es una enfermedad que agrupa una serie de trastornos de causa desconocida que se asocia a una respuesta inmune desmesurada. Dentro de la etiología de la enfermedad, si bien es desconocida, involucra factores genéticos, inmunitarios, medioambientales. Produce lesiones en profundidad y extensión variable a nivel del tubo digestivo. Típicamente la colitis ulcerosa afecta al colon y recto, la mucosa de este sector, en tanto que la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca al ano y en profundidad en el intestino, afectando más allá de la capa mucosa, la capa muscular, incluso la serosa. Son de curso crónico, sin tendencia a la curación y con una evolución que alterna en periodos de empuje y remisión. Frente a qué síntomas uno debe plantearse la posibilidad de que se trate de una enfermedad inflamatoria crónica, bueno, son síntomas crónicos o recurrentes, si bien el paciente en algunas ocasiones puede presentarse al inicio de los síntomas con una corta evolución. Estos síntomas son la diarrea, la rectorragia, el síndrome anorrecto-sigmoideo, que involucra lo que es los pujos, los tenesmos y el dolor anal. Puede haber dolor abdominal, distensión abdominal. Puede haber lesiones perianales, como lo son las fístulas o las fisuras. Estas en general pueden ser múltiples y de topografías atípicas, o presentarse por una manifestación intraintestinal, de las cuales las más clásicas son las oculares, como la uveitis, la episcleritis, las hepáticas, como es la colangitis esclerosante primaria, articulares, artritis periféricas o axiales, las dermatológicas, como lo son el pledorma gangrenoso y el eritema nodoso, o las tromboembólicas, ya que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de trombosis, tanto durante el empuje agudo de la enfermedad como una vez remitidos los síntomas, si bien es mayor durante el empuje agudo. Bueno, ¿qué debemos preguntar en estos pacientes? Bueno, interesan varias cosas, desde los antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias, antecedentes de enfermedades autoinmunes, dado que tienen asociación, qué otras enfermedades tiene el paciente asociadas, el consumo de fármacos o drogas ilícitas, los síntomas si son crónicos, recurrentes, ya llevan al menos más de un mes de evolución, si bien, como les explicaba antes, a veces debutan con un empuje agudo. Si hay síntomas extraintestinales, como las mencionadas manifestaciones extraintestinales, si hubo exposición a patógenos o viajes, todo esto nos va a ayudar a descartar diagnósticos diferenciales. Si hay casos inconvivientes, también pensando en una diarrea de causa infecciosa, y el hábito sexual, sobre todo el coito anal receptivo, dado que algunas proctitis infecciosas pueden simular una enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto al diagnóstico, vamos a hablar primero de lo que es el diagnóstico de la colitis ulcerosa, y este se basa en varios criterios: los clínicos, los endoscópicos, los anatomopatológicos, los radiológicos y el evolutivo. No hay un solo criterio que nos haga un diagnóstico, sino que es la suma de todos estos los que llevan a un acercamiento diagnóstico. En cuanto a los criterios clínicos, el típico de la colitis ulcerosa es la rectorragia, dado que, como dijimos, es una enfermedad que afecta el colon y el recto, y comienza por el recto, afectando en sentido proximal diferentes lugares del intestino. Puede haber una diarrea crónica asociada a rectorragia, si bien cuando la afectación es muy distal puede haber constipación. Se asocia también a dolor abdominal en el momento del empuje. Este dolor es en el abdomen inferior la mayoría de las veces, alivia con la expulsión de gases y materias, y también puede presentarse como una manifestación extraintestinal de las que ya mencionamos.
En cuanto al criterio radiológico, sobre todo los cambios mucosos, con una mucosa granular, úlceras, pseudopólipos, y también en los estadios más crónicos de la enfermedad, donde ya ha sufrido varios empujes de inflamación, se puede ver un estrechamiento de la luz, con un aumento del espacio rectosacro, un acortamiento del colon, la pérdida de las austraciones. En cuanto a los criterios endoscópicos, que son fundamentales en esta enfermedad, la endoscopía tiene un rol muy importante en cuanto a hacer diagnóstico. Se puede ver una mucosa eritematosa, granular, friable, puede haber exudado, ulceraciones, puede haber hemorragia rosa espontánea, la presencia de pseudopólipos, que es lo que habla de una cronicidad de la enfermedad. Estos pseudopólipos se generan en la regeneración mucosa y característicamente son lesiones continuas y con afectación constante del recto. Acá en la primera imagen vemos todas estas úlceras cubiertas por fibrina, y la segunda imagen esta formación ya como de pseudopólipos, una mucosa muy friable, ulcerada. Las úlceras a su vez tienen criterio de severidad en la enfermedad. Los criterios anatomopatológicos, tenemos mayores y menores. Los mayores se ven, bueno, como decíamos, la colitis ulcerosa es una enfermedad mucosa, o sea que es una afectación exclusiva de la mucosa, úlceras, distorsión de las criptas. Esto es lo que le da la cronicidad, donde ya hay unas criptas con una arquitectura modificada, con bifurcación de las criptas, y en el agudo la presencia de microabscesos, depleción de células caliciformes, también como otro elemento de cronicidad. Los criterios menores son el infiltrado inflamatorio crónico difuso, puede haber aumento de la vascularización mucosa, metaplasia de células de Paneth, atrofia mucosa o hiperplasia linfoide. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Crohn, también se basa en estos criterios clínicos, endoscópicos, radiológicos, anatomopatológicos y evolutivos. Se caracteriza en la parte clínica por un dolor abdominal recurrente, que según la topografía de la enfermedad podrá ser, cuando es ciliar, en el fosa ilíaca derecha, cuando es de colon será en el marco cólico, la presencia de diarrea, pérdida de peso, se puede tener una masa abdominal palpable, que se pueda deber tanto a un absceso intraabdominal o a la dilatación secundaria, una dilatación de las asas intestinales secundarias a una zona de estenosis, proximal a una zona de estenosis. Puede aparecer fiebre o febrícula, puede debutar con una enfermedad perianal o aparecer en la evolución, la presencia de abscesos, fístulas, fisuras. Las fístulas, que a su vez, además de las manifestaciones de la enfermedad perianal, pueden fistulizar asas intestinales o fístulas a nivel de la pared abdominal, o también se puede presentar con las manifestaciones extraintestinales que ya fuimos mencionando, las dermatológicas, articulares, etc. El criterio radiológico, bueno, los cambios mucosos que aparecen úlceras aftoides, pequeñas úlceras redondeadas que se ven, puede aparecer úlceras lineales o en espina de rosa, úlceras longitudinales. La imagen característica de la enfermedad es esa imagen en empedrado, donde hay islotes de mucosa sana rodeado por úlceras. Puede aparecer pólipos inflamatorios, edemas de las válvulas conniventes. También en la parte del calibre de la luz es la presencia de estenosis, es más característica en la enfermedad de Crohn, con el signo de la cuerda. Puede haber dilatación preestenótica, sobre todo cuando las estenosis son fibrosas, a diferencia de las estenosis inflamatorias, que en general, por la corta evolución de la inflamación, no llega a dilatar las zonas preestenóticas. Puede aparecer fístulas, asimetría de las lesiones, sectores más afectados, con sectores respetados. Eso es lo típico de la enfermedad de Crohn. En cuanto a los criterios endoscópicos, en el Crohn de colon, la presencia de aftas, úlceras lineales, profundas, serpiginosas, ese aspecto de empedrado que les mencionaba, estenosis, puede aparecer orificios fistulosos, pseudopólipos, pólipos, lesiones que son característicamente segmentarias, con áreas de intestino afectado y áreas de intestino sano, con extensión variable, y el recto frecuentemente está respetado. Acá en la imagen vemos una úlcera longitudinal, y en esta otra imagen una pequeña afta. Y bueno, en cuanto a la afectación del ilion, la presencia de aftas, úlceras o estenosis es lo más característico.
En cuanto al diagnóstico anatomopatológico, hay criterios mayores, que son que haya inflamación transmural, la presencia de granulomas no calcificantes, como es lo más reconocido en la enfermedad inflamatoria, si bien no son patognomónicos de esta enfermedad, y a veces es muy difícil encontrarlos en la biopsia. Puede haber también los agregados estos linfoides en centro germinal, y en los criterios menores, la inflamación de carácter discontinuo, inflamación de la submucosa con arquitectura epitelial conservada, retención de moco, inflamación mínima y la presencia de fisuras. En cuanto a los diagnósticos diferenciales más comunes de la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos a los trastornos funcionales, como lo son el síndrome de intestino irritable. En el caso de la ileitis, que a veces se pueden ver en la enfermedad de Crohn, que debuten como una ileitis, con el diagnóstico diferencial van a ser las ileitis infecciosas, como la de la yersiniosis, la tuberculosis y la mebiasis. En la enfermedad de colon, la diferencia es con la colitis infecciosa, Yersinia, Shigella, Campylobacter, amebiasis. En el caso de las proctitis, cuando solo está afectado el recto, siempre tener presente la posibilidad de que se trate de una proctitis infecciosa, lo más frecuente, herpes simple, clamidia, la Neisseria gonorrhoeae o el treponema pallidum. También puede ser diagnóstico diferencial frente a la presencia de una estenosis o una masa o a un colon con múltiples úlceras, pensar en el linfoma, y a un colon, como les decía, con alguna estenosis, una masa, en el adenocarcinoma. Y otras enfermedades que pueden dar también diarrea y parámetros inflamatorios a veces elevados, como por ejemplo la enfermedad de Behçet, y puede dar lesiones ulceradas, como la enfermedad de Behçet, otras que pueden dar una diarrea crónica, como la colitis microscópica, la enfermedad celíaca. También en la parte de úlceras, la colitis isquémica, que es una colitis sectorial. También a veces se puede confundir con una colitis asociada a divertículos, colitis por fármacos, por drogas, o el hipertiroidismo, que también puede dar una diarrea. En cuanto a los estudios diagnósticos, para comenzar a valorar si esto pueda tratarse en el caso de una diarrea crónica, de una diarrea con sangre, de una enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, el hemograma, que podemos encontrar anemia, podemos encontrar leucocitosis, podemos encontrar un aumento en las plaquetas, los reactantes de fase aguda con la elevación de la BES y la PCR. Otro estudio muy importante que usamos es la calprotectina fecal cuantitativa, sobre todo nos sirve para diferenciar entre las diarreas que son sin sangre, por ejemplo, para diferenciar lo que es un síndrome de intestino irritable de una posible enfermedad inflamatoria intestinal, dado que la calprotectina es un parámetro que aumenta en la inflamación, es una proteína citoplasmática de los neutrófilos, que se libera en la inflamación a nivel del colon y aumenta en la materia fecal, y a su vez después es un estudio que utilizamos mucho en el seguimiento de estos pacientes, dado que anticipa muchas veces la posibilidad de un empuje. Entonces empezamos con hacer un seguimiento cada 2-3 meses para poder ir viendo cómo se está comportando la enfermedad en los pacientes que están asintomáticos. La bioquímica general que vamos a pedir en todo paciente, como las pruebas hepáticas para valorar en las diarreas severas la albúmina, para descartar enfermedades asociadas como la colangitis esclerosante primaria, que se caracteriza por una colestasis crónica, obviamente función renal, iones, valorar los metabolitos, el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico. Para el diagnóstico diferencial, como mencionábamos, algunas cosas que son importantes de tener en cuenta, como es la TSH en la patología tiroidea, los anticuerpos de enfermedad celíaca, las inmunoglobulinas en las diarreas crónicas, pensando en un déficit de estas, el HIV, por supuesto, y también tener en cuenta en las diarreas la parte infecciosa con el coprocultivo, el coproparasitario, el estudio del Clostridium difficile, que a veces se puede ver como un diagnóstico diferencial y a veces asociado a la enfermedad inflamatoria de colon como un factor que agrava el pronóstico de estos pacientes y que merece un tratamiento específico, además del propio de la enfermedad inflamatoria. Bueno, siguiendo los estudios diagnósticos, el estudio oro en esta patología es la colonoscopía con ileoscopía, que nos va a permitir ver el tipo de lesiones, la extensión de las mismas, si afecta al recto, si no, si afecta al ilion, si es una enfermedad continua, más frecuente en la colitis ulcerosa, o si es una enfermedad parcheada, más típica de la enfermedad de Crohn, y ver el tipo de lesiones que encontramos. En ocasión de la enfermedad de Crohn y frente a la presencia de síntomas, siempre completamos con una videogastroscopía para descartar un compromiso del tubo digestivo alto, una ecografía de abdomen también para valorar
el hígado y el resto de los órganos abdominales. En la enfermedad de Crohn, sobre todo, es de mucha ayuda la enteroresonancia para valorar el compromiso de asas delgadas. En el caso de la enfermedad perianal, una resonancia perianal de pelvis y una eco endoanal para cuando se presenta el paciente con fístulas, para topografiar el recorrido de las mismas, ver si hay un absceso asociado. En algunos casos, con fuerte sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado y frente a una enteroresonancia que no es diagnóstica, el uso de la cápsula endoscópica es importante. También en el caso de paciente con un empuje severo, la realización de una radiografía de abdomen, una tomografía de abdomen para descartar complicaciones como lo son el megacolon o la presencia de abscesos intraabdominales, sobre todo vinculados a la enfermedad de Crohn. Bueno, después que pensamos que esto pueda deberse a una enfermedad inflamatoria intestinal, es fundamental clasificarlas. Se clasifican desde el punto de vista de la extensión de la enfermedad y a su vez de la severidad. En cuanto a la clasificación de la colitis ulcerosa, la extensión la valoraremos si esto es una proctitis ulcerosa, donde la afectación está limitada al recto. Si se trata de una colitis izquierda o colitis distal, cuando la afectación va hasta el ángulo esplénico del colon, o cuando es una colitis ulcerosa extensa, que es aquella que pasa más allá del ángulo esplénico, que puede ser pancolitis cuando afecta todo el colon, o simplemente una colitis extensa, por ejemplo, cuando llega hasta afectar mitad de trasverso. En cuanto al índice de severidad de la colitis ulcerosa, hay varios índices. El que utilizamos más frecuentemente en la práctica clínica es el índice de Trulovy-Witz, que vemos, por ejemplo, que valora lo que son las deposiciones con sangre, la fiebre, el pulso, la hemoglobina, la BES y la PCR, donde una de frecuencia de deposiciones más de 6 al día, todas con sangre, la fiebre más de 37,8, un pulso más de 90, una hemoglobina descendida menor a 10,5, una velocidad de sedimentación globular o una PCR más de 30, todos son criterios de severidad. En cuanto a la clasificación de la enfermedad de Crohn, utilizamos la clasificación de Montreal, donde valora 3 ítems, que es la edad de comienzo, la localización y el comportamiento de la enfermedad. La edad de comienzo se divide en 3, A1 es antes de los 16 años, A2 entre los 17 y los 40 y A3 por encima de los 40 años. La enfermedad de Crohn, que comienza a edades tempranas de la vida, tiene una severidad mayor. En cuanto a la localización, L1 es el ilion distal, que puede incluir el ciego por continuidad. El L2 es la afectación de colon, el L3 cuando afecta al ilion distal y el colon, y al L4 se añade a cualquiera de las anteriores si afecta al tubo digestivo alto, desde la boca hasta el ilion proximal. En cuanto al comportamiento, se divide en 1 cuando es un comportamiento que no es estenosante ni perforante, o sea, cuando solo vemos inflamación. El B2 es un comportamiento estenosante, cuando hay presencia de estenosis a nivel de la luz del tubo digestivo. El B3, el perforante, que es la presencia de fístulas o masas abdominales, abscesos. Y se añade el P cuando hay enfermedad perianal. En cuanto a la severidad de la enfermedad de Crohn, también hay diferentes índices. Uno de los que más usamos es el Harvey-Bradshaw, que valora el estado general, el dolor abdominal, el número de posiciones, la presencia de masa abdominal o la presencia de complicaciones, y ahí se le genera puntos al paciente que sumado dan, si esto es una afectación más de 12, es un Crohn grave. Bueno, después que ya tenemos valorado la enfermedad en cuanto al tipo, si es una colitis ulcerosa o esto es una enfermedad de Crohn, cuando tenemos valorada la enfermedad en cuanto a la extensión de la misma y tenemos valorado también la severidad de síntomas y paraclínico, digamos, ahí estamos en condiciones de planificar un tratamiento. O sea que todos esos elementos son fundamentales a la hora de planificar un tratamiento. ¿Qué tipo de enfermedad tenemos delante? ¿Qué extensión tiene la misma? ¿Y qué grado de severidad? Dentro de los fármacos que contamos para esta enfermedad, básicamente son los aminosalicilatos, los corticoides, antibióticos, inmunomoduladores, biológicos y algunas moléculas pequeñas que son fármacos nuevos que no están disponibles aún en nuestro país, pero que se han probado útiles en la enfermedad inflamatoria. Bueno, en cuanto a los aminosalicilatos,
disponemos de la sulfasalacina y la mesalacina. La sulfasalacina lo que tiene es que asocia a la mesalacina una sulfapiridina, que es simplemente un transportador. El más utilizado en la práctica clínica hoy en día es la mesalacina, que es el ácido 5-aminosalicílico, que tiene una acción antiinflamatoria de la mucosa intestinal, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y la síntesis de factor activador de plaquetas. Inhibe también radicales libres de oxígeno, afecta la función de leucocitos y monocitos, disminuye la interleuquina 1 e inmunoglobulinas. Disponemos de formas de administración por vía oral y formas de administración tópica, tanto enemas como supositorios. Los efectos adversos tienen, por ejemplo, que 15% de los pacientes son intolerantes, generando más diarrea cuando uno los introduce, como un efecto adverso que empeora la sintomatología, puede aparecer cefalea, sobre todo con la sulfasalacina, náuseas, erupción cutánea. Efectos graves que son raros, 1 en 10.000, que es la aplasia medular, la nefritis intersticial, toxicidad hepática, pancreatitis aguda, neumonitis o miocarditis. En general son fármacos bien tolerados y que no presentan efectos adversos graves en forma frecuente. Se pueden utilizar en el embarazo y en la lactancia. Si usamos sulfasalacina, asociamos ácido fólico. Bueno, los corticoides, conocidos por todos y útiles en muchas enfermedades, para este tipo de patología lo que disponemos más frecuentemente para el uso es la prednisona, la hidrocortisona o la budesonida. Tiene una estructura química de las hormonas suprarrenales, se utilizan según cuál, por vía oral, intravenosa o tópica, y tiene un potente efecto antiinflamatorio. Obviamente la prednisona vía oral, la hidrocortisona intravenosa y la budesonida hay para tomar vía oral, incluso hay enemas de budesonida para aplicar. Bueno, los efectos adversos de los corticoides, los agudos, la distribución de grasa, el aumento de peso, el acné, las estrías, el aumento del vello, la hiperglicemia, el aumento de la presión arterial, puede dar un aumento de los leucocitos, glaucoma y la habilidad emocional. Y los crónicos, la necrosis ósea, osteoporosis, retraso del crecimiento, cataratas, neuropatías, infecciones. Siempre que los utilizamos, suplementamos con calcio y vitamina D. Y hay que tener en cuenta que en este tipo de patología los corticoides, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, son útiles para el tratar el empuje agudo, pero no son útiles para el mantenimiento de los pacientes, para mantener la remisión a largo plazo, porque no funcionan como tales, no se ha visto que a largo plazo el uso de corticoides prevenga una recaída sintomática y mantenga a los pacientes fuera del empuje, y a su vez que asocia efectos secundarios desagradables. Bueno, en cuanto a los antibióticos que utilizamos para esta patología, está la ciprofloxacina y el metronidazol. La ciprofloxacina es de amplio espectro, bactericida, gram positivos y negativos. Los efectos adversos son los gastrointestinales, náuseas, intolerancia, diarrea, puede dar una colitis pseudomembranosa, alteraciones hematológicas, dérmicas y neurológicas. En cuanto al metronidazol, es un bactericida, anaerobio y parasitario y tiene una acción inmunomoduladora. Los efectos adversos de lo más frecuente es que los pacientes refieren un sabor metálico en la boca, puede dar intolerancia digestiva y a largo plazo alteraciones neurológicas. En cuanto a los inmunomoduladores, los que utilizamos son la azatioprina y la 6-mercaptopurina, y algunos más que veremos más adelante, son análogos de las purinas que disminuyen la proliferación de linfocitos B, linfocitos T, la respuesta inmune, la función de las células natural killer, tiene un efecto inmunosupresor que es dosis dependiente y un accionar que es lento. En general, desde que comenzamos el uso, esperamos tener el efecto máximo recién en los 3 meses. Los efectos adversos son la mielosupresión, puede dar pancreatitis, toxicidad hepática, reacciones alérgicas, hay una mayor incidencia de infecciones víricas, el linfoma T hepatoesplénico, sobre todo en pacientes hombres jóvenes, y el cáncer de piel no melanoma. Otros inmunomoduladores que utilizamos en esta enfermedad es el metotrexate, que lo que hace es inhibir la dihidrofosfolato reductasa, afecta la síntesis de ADN, afecta a los linfocitos T en su activación, y los efectos secundarios que pueden aparecer a largo plazo, la toxicidad hepática, puede aparecer aplasia medular y esteratogénico. En cuanto a la ciclosporina, otro de los inmunomoduladores que utilizamos, inhibe la función y proliferación de los linfocitos TH helper,
Tiene efectos adversos como la nefrotoxicidad, la hipertensión, la hipertricosis, la hiperplasia gingival, náuseas y menos frecuentes toxicidad hepática, convulsiones, alteraciones hematológicas y la anafilaxia. Los biológicos, este grupo de fármacos relativamente nuevos, los que contamos para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es el adalimumab, que es una inmunoglobulina recombinante humana de tipo IgG1, que se une al factor de necrosis tumoral alfa y bloquea su interacción con las subunidades P55 y P75 de los receptores trans de membrana de este factor de necrosis tumoral. Fue el primer anti-TNF enteramente humano. La aplicación del adalimumab es subcutáneo. Otro de los biológicos que contamos es el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico recombinante ratón humano, se une al anti-TNF-alfa y bloquea la unión de sus receptores, bloqueando de esta manera así la cadena de la inflamación. Y como les decía, infliximab es por infusión intravenosa. Otro de los que contamos es el golimumab, que también es un anticuerpo humano, que también es subcutáneo, y que bueno, tiene más o menos el mismo efecto, es, como decíamos, es humano y forma complejos estables de gran afinidad con las formas bioactivas del factor de necrosis tumoral alfa, la soluble y la transmembrana, impidiendo así la unión del anti-TNF-alfa a sus receptores. Otro de los biológicos con los que contamos y con un mecanismo de acción diferente a los anteriores es el vedolizumab. Este fármaco no está en el Uruguay. Es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1 dirigido contra la integrina alfa 4 beta 7 de linfocitos humanos. El mecanismo de acción se basa en el bloqueo exclusivo de la integrina, esta integrina mediador de la inflamación gastrointestinal. La integrina alfa 4 beta 7 se expresa en la superficie de una subpoblación de linfocitos T que migran preferentemente al tracto gastrointestinal. Otro de los fármacos que disponemos es el ustekinumab, es un anticuerpo monoclonal también con otro mecanismo de acción, es humano de tipo IgG y bloquea la subunidad P40 de la interleuquina 12 y 23, las que desempeñan un papel proinflamatorio. Bueno, ¿qué efectos adversos tiene este conjunto de fármacos biológicos? Las reacciones infusionales, las formaciones de anticuerpos, las enfermedades desminimizantes. Bueno, como les mencionaba, estos fármacos que han surgido más recientemente, las moléculas pequeñas, que tampoco contamos en nuestro país por el momento, por ejemplo el tofacitinib, que es un inhibidor no selectivo de la proteína Janus quinasa, actúa preferentemente sobre JAK1 y JAK3, y los efectos adversos también son las infecciones, sobre todo el persósters y algunas neoplasias. Bueno, en cuanto al tratamiento de la colitis ulcerosa, les vuelvo a hacer hincapié del tema de valorar la extensión y la severidad para definir un tratamiento. Cuando nos enfrentamos a un brote leve, moderado de colitis ulcerosa, tenemos que valorar la extensión. Si esto es una proctitis, podemos usar los salicilatos como la mesalazina tópica y valorar la remisión en 1 a 4 semanas. Si el paciente tiene una remisión de los síntomas, que pueden ser la diarrea, la rectorragia, pasamos a una fase de mantenimiento. Si el paciente no termina de mejorar la sintomatología, podemos asociar corticoides tópicos como la budesonida tópica o agregar a la mesalazina tópica la mesalazina oral. Si no se logra una remisión, pasamos a la prednisona oral y si se logra, pasamos a una etapa de mantenimiento. En cuanto a un brote moderado de la colitis ulcerosa y una extensión de la enfermedad de una colitis izquierda o extensa, bueno, podemos comenzar con salicilatos orales a dosis de 3 a 4 gramos día y asociar los tópicos. El paciente presenta sobre todo síndrome anorrectosismoideo, porque asociar enemas o supositorios mejora más rápidamente estos síntomas y valoramos la remisión. Si esta está presente en unas 4 semanas, pasamos a una fase de mantenimiento y si no se logra la remisión, pasamos a la prednisona bioral y valoramos. Si logramos la remisión, pasamos a una etapa de mantenimiento y si no logramos la remisión, luego de la utilización de los corticoides orales, pasamos a un anti-TNF, a un biológico. En el brote grave de la colitis ulcerosa, bueno, obviamente va a ser un paciente que tiene síntomas sistémicos, que tiene una alta tasa de diarrea, con rectorragia, una vez una PCR aumentada, puede estar
puede estar febril o subfebril. ¿Ah? Bueno, las medidas son los corticoides endovenosos, la hidrocortisona en una dosis de 100 miligramos cada 6 horas. En estos pacientes siempre asociamos, por lo que hablábamos de la posibilidad de eventos trombóticos, una prevención con enoxaparina, y valoramos la remisión en general al tercer día de la disminución de la diarrea y de los parámetros inflamatorios. Si esta remisión se logra, pasamos a una fase de mantenimiento, y si esta no se logra, estamos frente a un brote grave córtico resistente. Obviamente que descartaremos otras causas de esa evolución, como son las infecciones, en buscar en citomegalovirus, en biopsias colónicas, y buscar también descartar el Clostridium difficile. Y bueno, frente a que no haya una causa que lo explique, tenemos básicamente 3 opciones, que es hacer el infliximab intravenoso, el biológico. Podemos utilizar ciclosporina o eventualmente ir a la cirugía, que en general se reserva para un fallo a un segundo tratamiento, el que falla la prednisona y falla un biológico. Bueno, la opción de la cirugía en general viene ahí. Valoramos la remisión, si iniciamos ciclosporina o si iniciamos infliximab los 5 días, entre 5 y 10 días, y bueno, si no se logra la remisión, podemos cambiar de uno a otro. Si empezamos con ciclosporina, intentar el infliximab, o si empezamos con infliximab, hacer ciclosporina, pero eventualmente la colectomía es la opción que manejamos al fallo de 2 tratamientos. Bueno, ¿qué pasa en esos pacientes que logramos la remisión? Bueno, hay que ver qué fármaco obtuvo la remisión. En la colitis ulcerosa, que obtuvo la remisión tras un brote grave, si se obtuvo la remisión con corticoides, si fue de repente el primer empuje, hubo una rapidez respuesta, bueno, podemos intentar un mantenimiento con salicilatos orales, con la mesalazina oral. Y si en el descenso de corticoides ya venía el paciente de repente hace tiempo con salicilatos, viene de hacer un empuje severo, podemos ya iniciar las tiopurinas, que por ejemplo la satioprina, que recordemos que tiene un accionar lento. Entonces mientras vamos haciendo un descenso progresivo, que aproximadamente en 3 meses descendemos los corticoides a 0, lento, un descenso lento de corticoides, mientras las tiopurinas van haciendo efecto. Si el fármaco que obtuvo la remisión fue el infliximab, bueno, podemos continuar con el infliximab como terapia de mantenimiento. Podemos intentar hacer azatioprina, incluso a veces asociamos azatioprina y infliximab. Cuando fue la ciclosporina, el fármaco que obtuvo la remisión, bueno, ahí valoramos si el paciente ya venía con azatioprina, que en general tratamos de la ciclosporina, como no lo podemos utilizar para el mantenimiento, hacerla en pacientes que no tuvieron azatioprina, porque es el fármaco con el que lo vamos a dejar una vez que empecemos a disminuir la ciclosporina. Pero bueno, en caso que se haya usado, hay que ver una terapia de mantenimiento, si se lo va a dejar con una ciclosporina o se va a cambiar a un biológico. En la colitis ulcerosa en remisión tras un brote leve moderado, valorar también qué fármaco fue el que tuvo la remisión. Si fue con la mesalazina, valoraremos la extensión para valorar si fue una proctitis, puede continuar con supositorios, o si fue una colitis izquierda, va a continuar con mesalazina oral. Si en caso de que el empuje moderado haya salido con corticoides sistémicos, con prednisona, bueno, valoraremos si hubo corticodependencia, o sea, cuando empezamos a bajar el corticoide, el paciente otra vez empieza asintomático. Ahí empezaremos las tiopurinas, y si no, podemos intentar mantener con mesalazina bioral. Si el fármaco que logró la remisión en el empuje moderado fue un anti-TNF, bueno, ahí valoraremos si ya venía o no con tiopurinas. Se puede mantener con el mismo fármaco, con el anti-TNF, o intentar hacer un switch a tiopurinas. Bueno, en cuanto a la enfermedad de Crohn, sobre todo valorar la topografía y la severidad, como decíamos, en la enfermedad de Crohn leve, en el comportamiento de la enfermedad, en la afectación ileocecal, vamos a utilizar budesonida a una dosis de 9 miligramos día, y valoraremos respuestas. Si la hay, puede hacerse 3 meses de budesonida, que vamos descendiendo de a poco la dosis, y luego quedar sin tratamiento y ver cómo evoluciona el paciente. O si no hay respuesta, pasaremos a lo que es un brote moderado, que ahora lo vamos a ver.
En la enfermedad de colon, los aminosalicilatos como la mesalazina, si bien es discutido, a veces logran mejorar síntomas y hay una respuesta a dosis de 4 gramos día. Si no, pasaremos en el slide siguiente, y si se logra la respuesta, puede continuar con un mantenimiento con una dosis menor de salicilatos orales. En cuanto a la enfermedad de Crohn moderada, bueno, como decíamos, en el ileocecal, la budesonida también tiene un rol. Si hay respuesta, bueno, puede pasar un tratamiento crónico con inmunomoduladores como la azatioprina. Y en la enfermedad moderada de colon, la prednisona, los corticoides sistémicos, y valorar la respuesta. Si respondió, va a quedar con inmunomoduladores para mantener esa remisión. Si no hay respuesta con los corticoides sistémicos, pasaremos a un biológico. Y en la enfermedad de Crohn grave, se hacen corticoides sistémicos, soporte nutricional, y valorar si hay respuesta. Se puede pasar a un mantenimiento con inmunomoduladores. Si no hay respuesta, a un biológico, que pueden estar o no asociados a inmunomoduladores, y bueno, ahí valoramos la respuesta. Si hay respuesta, continuar con el biológico, y si no hay respuesta, tratamientos, probar con otro biológico o la cirugía. En cuanto al manejo de las fístulas, simplemente esto capaz que es un poco más complejo para gente que se dedica más a la enfermedad, pero simplemente lo que quería destacar, que varía mucho en la enfermedad fistulizante, que tiene asociado actividad en el intestino de la que no tiene actividad asociada. En general se va a una cirugía tradicional de la fístula, como es la fistulotomía, y en los pacientes con proctitis asociada es importante hacer, por un lado, el tratamiento de la actividad inflamatoria intestinal, que podrá ser con corticoides biológicos, y a su vez el tratamiento de la enfermedad perianal, que va a ser con antibióticos, la colocación de abscesos, la colocación de sedales, y que en la enfermedad de Crohn con manifestación perianal muchas veces hay que llegar a un tratamiento biológico para mejorar los síntomas del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico de la patología como enfermedad inflamatoria, 25% de los pacientes con colitis precisan cirugía en algún momento de su vida, y de estos el 50% se operan dentro de los primeros 10 años del comienzo de su enfermedad, en tanto que es mucho mayor el volumen de pacientes con enfermedad de Crohn que requieren cirugía. El 74% de estos pacientes con Crohn necesitarán una cirugía en los primeros 13 años de su enfermedad, y a su vez estos que están operados, casi la mitad acabarán reinterviniéndose por recurrencia. En la enfermedad de Crohn, la cirugía trata de ser lo más conservadora posible, recercando la menor cantidad del sector de intestino que esté comprometido, porque es una enfermedad que sabemos que recurre luego de la cirugía, entonces, y van a múltiples resecciones, y puede aparecer la complejidad luego de un intestino corto. Bueno, como le decíamos, en el caso de la colitis ulcerosa, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Tenemos lo que es la cirugía electiva o semielectiva y la cirugía urgente. En la cirugía urgente puede ser por un brote grave sin respuesta al tratamiento médico, esos pacientes que fueron refractarios a corticoides y a un biológico, que aparece una complicación severa como lo es el megacolon tóxico, una hemorragia masiva, una perforación, o la presencia de una obstrucción que es muy rara, y hay que pensar que esto no pueda tratarse de una enfermedad de Crohn o un cáncer, pero bueno, a veces puede pasar en empujes muy severos, que aparezca una oclusión por una colitis ulcerosa. Y en este caso lo que se realiza es una colectomía y una ileostomía, y luego en una segunda etapa, pasados los meses y cuando el paciente ya está más estable, se puede intentar hacer una reconstrucción del tránsito. En la cirugía electiva, cuando hay un fracaso del tratamiento médico, porque el paciente no alcanza la remisión pese a los múltiples tratamientos, por efectos secundarios de los fármacos, bueno, o brotes agudos frecuentes, donde no nos cuesta mucho llevar a ese paciente a la mejoría y a la estabilidad de su enfermedad. Cuando aparece displasia, dado que esta es una enfermedad que tiene mayor riesgo de cáncer de colon, hacemos controles de la posibilidad de que aparezca una displasia, y bueno, frente a una displasia severa, puede ser necesaria hacer la colectomía profiláctica, o a veces en esos controles ya puede aparecer un cáncer de colon. A veces en las manifestaciones intraintestinales es excepcional que se requiera la colectomía para el manejo de las mismas. Bueno, o el retraso de crecimiento en niños, pero esto ya es más de pediatría.
En la enfermedad de Crohn, las indicaciones de tratamiento quirúrgico, bueno, pueden ser también la falta de respuesta al tratamiento médico o que los pacientes no puedan ser tratados por efectos secundarios o frente a complicaciones específicas, como es una oclusión intestinal, puede haber el caso de tener que ir a drenar un absceso intraabdominal, la fístula interna, puede haber fístulas entre gasas intestinales o a la pared abdominal, puede haber en el caso sobre todo del Crohn de colon una hemorragia masiva, difícil manejo, la perforación, la uropatía destructiva o bueno, más raramente en el Crohn porque es menos frecuente el cáncer, pero bueno, a veces también puede aparecer un cáncer digestivo. Bueno, muchas gracias, espero que les sea de utilidad la clase de hoy.